Gloria a Dios. Cuán grande eres, Señor Jehová. Ahora, hermanos, con ese mismo gozo, con esa misma alegría, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios por parte del pastor Dr. Rodolfo Muñoz. Y vamos a orar, amados, que sea el Señor dirigiéndonos esta noche con su poder de su Santo Espíritu. Amado Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias por este día. Alabamos y te bendecimos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Señor, te rogamos que perdones toda falta, toda iniquidad, todo lo que tú encuentres mal en nuestras vidas, Señor. Habla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que nadie salga como entró, que todos salgamos restaurados, renovados en el conocimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios 2, verso 12. Efesios 2, verso 12. Y dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Pueden sentarse, amados. Hay una sillita para que se siente ahí al lado. El propósito de este mensaje, amados, es enfocarnos al blanco. ¿Cuál es el blanco? Ustedes ven que estamos pasando tiempos difíciles, crisis. Hay zozobra, incertidumbre, inseguridad. Muchos están angustiados, muchos están desesperados. Ayer vino una amiga a mi oficina llorando porque a un amigo de ella le habían robado su quincena, su sueldo del mes. Y ella decía: ya no aguanto esto. Y yo la escuché detenidamente y le dije: bueno, ¿y qué hiciste? ¿Le hablaste? ¿Le diste una palabra de consuelo? Porque por lo que veo, la que necesita consuelo eres tú. A ti no te han robado. Pero en realidad, ¿por qué ella estaba así? Sí, nos debe doler lo que le pasa a otro, nos debe dar enojo también, pero cuando no tenemos claras las cosas, entonces nos angustiamos, nos desesperamos y tenemos grandes dificultades
para enfocarnos en la vida. Yo hoy quiero hacer un enfoque a la familia, un enfoque que permita conocer el plan de Dios, los propósitos de Dios, la identidad de la familia. ¿Cuál es la identidad de la familia? ¿Somos hijos de Dios? ¿Vivimos enfocados en eso o no? Amados, si usted le dice, usted no es de este lugar, usted se siente distanciado, siente que no está allí. Hay versos en la Biblia maravillosos, como por ejemplo, si mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo él me recogerá. Esa es una promesa. Ahora, necesitamos nosotros tener claro quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Cada uno de nosotros en la tierra tenemos un nombre, un apellido, sabemos cómo nos llaman. En este caso nosotros somos llamados cristianos, hijos de Dios, evangélicos, o nos llaman de otra forma. Solo usted lo sabe si le llaman de otra forma. Pero lo importante es nuestra identidad. Ahora, este verso de aquí nos debe de llevar a darnos cuenta lo que dice en el verso 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, el hombre cuando no tiene esperanza, cuando no tiene promesas, alejado de la ciudadanía de Israel, entonces es un pobre desventurado. Está íngrimo, está solo, no tiene a quién pedir, no está inmerso, no pertenece a la familia de Dios. Entonces, podemos ser los más humildes del mundo, pero si pertenecemos al pueblo de Dios, somos los más ricos que podamos imaginarnos. Ahora bien, yo les citaba el ejemplo de esta persona que me visitó angustiada porque le habían robado a un amigo. Y yo le hice un llamado a la atención y le dije, o sea que usted que tiene la palabra, que tiene promesas, que tiene pactos, no le pudo brindar un consuelo, y por lo que veo usted tiene que ser consolado, ¿verdad? Porque si a usted o a nosotros nos ocurre un desconsuelo, significa que nosotros no tenemos claro nuestra identidad espiritual. Significa que nosotros vivimos sin pactos. Que si es que están las promesas, no las conocemos o no tenemos fe en las promesas. Cada uno de nosotros tenemos promesas, tenemos pactos y tenemos a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental dentro de nuestra vida familiar? Porque en la familia debe de saberse que todos somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos desde tierno. ¿Y cómo los formamos, amado? No los podemos formar con el palo en la mano, con el garrote, con el insulto, con el vejamen, con el golpe. Nosotros tenemos que hacerles ver a ellos, primero marcarle los límites para que ellos sepan
hasta dónde pueden llegar y cuando ellos se exceden del límite, van a ser observados, van a ser amonestados y luego serán disciplinados. Si usted no tiene ese orden de enseñanza, entonces usted no puede gratificar ni amonestar. Ustedes observen, amados, los jóvenes actuales que no fueron amonestados, que no fueron enseñados, ellos entonces no tienen límite, por eso viven en problemas. Dígale que no estoy acá. Entonces, nosotros tenemos que tener un orden en donde nosotros mismos tenemos que cumplir ese orden para que nuestros enseñados aprendan de nosotros. Si nosotros excedemos los límites, entonces ellos también lo van a hacer. Si a una persona le decimos, tú no puedes, tú no sabes, tú no eres capaz, para ti no es esto, entonces esa persona no sabrá lo que es una gratificación y le dará igual hacer bien o hacer mal. Le dará igual hacer la tarea o no hacer la tarea. Entonces le quitamos la imagen del esfuerzo en su interior para que ella no se esfuerce, para que ella no quiera hacer nada, porque sencillamente nunca es estimulada con una frase de lo hiciste muy bien, tú lo vas a poder, tú sí puedes, tú eres excelente, tú tienes un cerebro mejor que muchos. Entonces, eso es ir construyendo. Ustedes observen, amados, cuando ven un niño que no tiene límites porque el padre no quiere tomarse el trabajo o la molestia de enseñarle, de estar atrás. La tendencia actual es de que los padres eluden la responsabilidad y eso hace que el niño sabe que su papá no le va a llamar la atención, que su mamá no le va a decir nada, entonces ella no tiene límites. Entonces con facilidad pierde la conducta. Y después tendremos una persona mayor que se enseñó a vivir así y nadie le puede decir nada. La sociedad nos ha llevado o el mundo nos ha llevado a un estilo de familia en donde los padres dicen, no, yo tengo que trabajar, yo tengo mi carrera, yo tengo mi trabajo, tengo que hacer esto. Y entonces significa que eludimos la responsabilidad de formar. Y allí viene el problema. Entonces, los problemas van desde pequeñitos hasta delincuencia y problemas graves que ustedes están viendo. Y eso es la razón por la que todos estamos consternados ante tanta muerte, tanto asesinato, tanto asalto, tanta inseguridad. Y todo el mundo, me decía esta señora que me visitó, nosotros a las 6 de la tarde ya tenemos guardado el carro, ya hemos decidido no salir. No puedo ir a la iglesia porque ya es muy tarde, y sale muy tarde, y no nos queremos exponer a hacer la historia de otro robo. Entonces, estamos teniendo un pánico y nosotros somos los que estamos poniendo personas en la sociedad. Somos los que estamos
permanentemente formando o deformando. Y la iglesia como tal sí tiene identidad, sí tiene que reconocer quién es, quiénes somos, para qué estamos, cuál es nuestra responsabilidad. Esto nos debe de enseñar de que nuestra responsabilidad debe ser de forma permanente en la formación de nuestros hijos. Y no solo a los niños, amados. A los adultos hay que ponerles normas, parámetros. Usted vea cómo la Biblia nos enseña. Dice, y cuando entres por los atrios, hazlo con acción de gracias. Y cuando vayas a la casa de Dios, ¿qué dice Eclesiastés? Anda más para oír que para hablar. O sea, de una forma muy espiritual nos manda a callar, nos manda a tener un orden, nos manda a que nosotros tengamos ese rol disciplinario para que los menores aprendan de nosotros. Si nosotros no lo hacemos, entonces los niños no van a entender nunca, porque ellos creen que los adultos son los que tienen la razón. Y muchas veces los adultos no tenemos la razón. Y para eso está la Biblia, amados. Hay una serie de parámetros de convivencia que la Biblia nos enseña y que tenemos que necesariamente consultarla. Vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 30. Verso 1. Miren lo que dice. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Usted observe, amados, cómo está la amonestación. Hay muchas personas que se apartan de la iglesia por muchas razones. Alguien se resintió, a alguien no la saludaron, a alguien no le hicieron esto, no le dieron aquello, y se apartó. ¿Y a quién le hace el desaire? ¿A los hermanos de la iglesia o a Dios? ¿Quién pierde, Dios o la persona? ¿Quién se afecta? ¿La familia de él o la iglesia? Es la familia, amados. Porque la familia entera dirá, y ya no vamos a ir a la iglesia. No, es que ahora nos vamos a ir para acá, o ya no quiero ir. ¿Cuántos cristianos apartados existen verdaderamente? Yo diría que más de los que estamos aquí. Hay mucha gente que ha estado aquí en esta iglesia y que no está. Y terminan yéndose porque no los saludaron, porque no le dieron esto, porque no los tomaron en cuenta según ellos. Y por quítame estas pajas, se van. O algunos dicen, es que esa iglesia es un desorden todo. Y le echan la culpa al pastor, pero si es un desorden la iglesia, entonces oremos para que la iglesia se ordene. Oremos para que el pastor sea mejor, oremos para que Dios mande otro pastor. Pero usted no se puede ir de la iglesia, porque hará caer a otros. La familia entera menguará. Amados, yo tengo ejemplos aquí de hermanos que me dijeron, pastor, deme la bendición, que yo me voy de aquí. A un hermano le tuve que decir, mira, un bibliazo que te voy a dar.
¿Por qué, amado? ¿Por qué? Y se fue. Se estuvo congregando en una iglesia por aquí cerca. Ahora no se congrega ni él, ni los hijos. Y más bien están perdidas las hijas por haberse ido. Y yo creo que la decisión de un padre de familia debe de ser firme, permanente, para que nosotros mostremos perseverancia a nuestros hijos y ellos sepan, amado, los días de servicio, los días de culto, la hora del culto. Nadie pregunta a dónde vamos, ya todo el mundo sabe a dónde vamos a ir. Sabemos que después haremos otra actividad, si Dios lo permite. Entonces todo el mundo está claro en eso y no es negociable, no es negociable. Entonces eso es lo que nos hace verdaderamente crecer espiritualmente, porque nosotros estamos enseñando un propósito, una voluntad permanentemente. Y una de las cosas que ocurre es que al no tener a Cristo Jesús, porque si una persona, escúcheme bien, si una persona tiene a Cristo Jesús, permanece en la casa de Dios, ¿verdad? Pero si no tiene claras las cosas, entonces se irá, y lo que ocurrirá es que habrá división, confrontación, enojo. ¿Ustedes creen que una familia puede vivir en paz si no está Cristo? Es imposible, amado. Puede que haya ciertas reuniones, pero no son espirituales, no hay un crecimiento. Y tarde o temprano pasará alguna cosa que nos haga lamentar de que nuestros hijos o nosotros mismos nos desbarrancamos por no tener la palabra de Dios permanentemente en nuestra vida. Nosotros, usted y yo, necesitamos la palabra de Dios a diario, no semanal, a diario. Entonces, ¿cómo vamos a pretender enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que leer la palabra de Dios? Yo pregunto, amados, ¿cuántos niños en casa leen la Biblia entre semana? Aunque sea 5 minutos. Se lean un versículo bíblico. Eso es formación. Además de sus tareas seculares, que aprendan a escribir, a leer, a sumar, a dividir, a raíz cuadrada, que aprendan inglés. Todo eso tienen que aprender un día. Pero la palabra de Dios también tienen que aprenderla. Y si se le hace el hábito de que ellos aprendan a leer, aunque sea un verso bíblico diario, al término de un año tendrán 360 versículos en su corazón. Ellos podrán conocer la palabra de Dios de una manera suave pero permanente, que hará que ese niño cumpla lo que dice el libro de Proverbios: instruye al niño de tierno, y aún cuando fuere viejo no se apartará de Dios. Pero lejos de eso, yo le digo que es escaso que en una casa le hagan leer un verso bíblico a un niño. Le hacemos hacer todo. Estamos preocupados de la vitamina, de que se coma el huevito, de que coman la carne, de que esto, que lo de acá. Pero esta comida no. Esta comida no. Y esa es una de las razones por lo que el mundo está con tanta violencia. Porque cuando un niño día a día va recibiendo la palabra de Dios, su corazón va formándose, amado. Se va haciendo apacible, se va haciendo obediente, va entrando el temor de Dios.
Va entrando la palabra. Y esto es construcción de la familia. Como dice el Salmo 127. En vano trabajan los que edifican la casa, si Jehová no la edifica. En vano guardan los guardias la ciudad, si Jehová no la guarda. Entonces, esto es algo básico en la formación. Y es algo que nosotros tenemos que tomarlo como una responsabilidad imperativa, necesaria, para que formemos. Está bien lo demás, que se bañe, que se peine, que haga lo que tiene que hacer, está bien, pero esto tiene que darse, amado. Entonces, si nuestros hijos nos ven a nosotros con toda la determinación de que vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Venimos haciendo observaciones, te vas a portar bien. El niño dice, sí, mami, ya me dijiste. Sí, te lo vuelvo a decir. Te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué, amados? Porque la Biblia dice que el muchacho desde tierno busca la necedad. Está ligada a la necedad. Entonces eso es algo que se requiere en que nosotros perseveremos y no aflojemos nuestra permanente enseñanza. Ahora, amados, necesitamos tener un liderazgo cristiano en la familia. Hay que liderar, amado. El liderazgo espiritual. Líder es aquel a quien las personas lo quieren seguir, no aquellos que se los obliga a seguirlo a uno. No sé si me explico. Usted vea, hay personas que van y dicen, yo voy contigo, yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. Porque atrae. Porque esto es de atraer. Como usted ve el libro de Proverbios, dice, más moscas se cogen con miel que con vinagre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra, amados? Vayamos al libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 34. Juan 13, verso 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que sin amor es imposible que se solucionen las fricciones. Sin amor es imposible que usted pueda perdonar. Casi el 99% de los problemas no se solucionan por la falta de perdón. Y a eso le sumamos nuestro orgullo. No, yo no. Yo no. Si quiere que venga él. Si él viene, bueno, yo le hablo. Si no, no. Y estamos así. ¿Sabe por qué, amados? Porque nos hemos olvidado de consultar la palabra de Dios. La palabra de Dios muchos la han leído, pero a algunos se les olvida a propósito los versículos que se requieren. Yo le voy a poner un ejemplo. Si alguien tiene un dolor, ¿qué hace el doctor? Bueno, tómate un analgésico, ¿verdad? Tómese un analgésico. Es necesario
que nosotros sepamos cuál es la medicina para ciertos tipos de problemas. ¿Cuál es la medicina para solucionar la enemistad? El amor. ¿Y el amor qué trae? Perdón. Porque al que más se le amó, más se le perdonó. Así dice la palabra. Entonces necesitamos que la palabra la volvamos a leer. Porque usted dice, no, pero ya, no. Pero, dice, pero ¿hasta cuándo? Bueno, vaya a la palabra a ver hasta cuándo. No te he dicho 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esto? Wow, pero la palabra de Dios dice esto, yo no lo quiero perdonar, pero usted está que en un conflicto con Dios, ya no con el que tiene que perdonar, sino que Dios le está diciendo, tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que amarlo, tienes que ser misericordioso, tienes que ser manso. Eso dice la palabra. Yo sé que todos la han leído, pero la necesita como cuando tengo dolor. ¿Qué le va a decir el doctor? Ya tú sabes, pues, tómate un analgésico. ¿Tiene fiebre? Tómate una paracetamol, pues. Ya todos saben eso, ¿verdad? Y la garganta, hazte una limonada, pues, y amárrate un par de limones aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, amados? Que nosotros prescindimos de la palabra. La palabra la tenemos allí como los fariseos. La saben de memoria, pero no la aplicamos. Entonces, a la hora de aplicar los versos bíblicos que nos van a hacer bien, amados, porque jamás Dios le da una receta que le vaya a hacer daño. Cuando usted tiene falta de perdón, su corazón está inflamado, su enojo está allí, usted no puede dormir. A los pocos días, ese dolor, ese enojo, se le transforma en amargura. Y la Biblia dice, cuidado haya alguno de vosotros con raíz de amargura, por la cual Esaú perdió la salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, lo primero que tenemos que propender es la paz en el hogar, a la luz de la palabra, la paz en la iglesia, la paz en la calle, la paz en nuestro trabajo, la paz con todos los que están a nuestro alrededor. Eso no quiere decir que usted no ponga límites. Que usted no diga, mira, hasta aquí. Hasta aquí. Si te me sales de aquí, yo te voy a amonestar. Si te propasas, te voy a disciplinar. Y punto. Entonces, y eso no quiere decir que no le ame, porque la Biblia dice, amados, que al que se le ama, se le disciplina. Porque si no, será bastardo. Entonces, tenemos que aplicar la palabra de Dios para la formación de la familia. Yo le pregunto, amados, usted haga un recorrido mental de familias cristianas, por llamarlo así, que tienen hijos extraviados, con problemas de droga, con problemas de delincuencia, en la cárcel, con una innumerable cantidad de problemas que no debería darse dentro del seno de una familia cristiana. ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? ¿Quién es el responsable? El líder. El líder, amados. Y el líder es papá y mamá.
nosotros fallamos y tenemos que decir, Dios mío, he fallado. ¿Y usted cree que Dios va a coger un palo y le va a ser un mal padre y le va a dar un palazo en la cabeza? No. Dios está allí listo, amados, para perdonarnos. Vayamos al libro de Hebreos. Cuatro, 16. Dios siempre hace una convocatoria. Y cada que Dios hace una convocatoria, Él está listo para perdonarnos. Dice, verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted ha visto cuando un muchacho está amenazado y dice, "Uy, se le va por acá". No se acerca porque sabe que le va a caer un palazo a lo mejor. No quiere acercarse. Pero aquí dice, acércate confiadamente. No dice que te va a acercar al trono de juicio. Dice, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia y misericordia. Usted vea, dice que los hijos de Israel habían pecado, amados. Y Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Que se saquen todos la ropa de gala. Y entre que se sacan la ropa, veré qué les hago. Y no iré más con ustedes. Porque si voy con ustedes, los consumo en el camino. O sea, Dios estaba enojado y el pueblo hizo luto. Luto. ¿Sabe qué es el luto espiritual? Cuando usted está sin Dios. Porque Dios es alegría, Dios es gozo, Dios es perdón, Dios es misericordia. Cuando usted viene al Señor, Dios le va a perdonar, amado, le va a perdonar. Se acaba el duelo, se acaba el luto. Usted puede volverse a poner las vestiduras limpias, porque Él lo va a limpiar. Entonces, necesitamos nosotros conocer los fundamentos para la formación del hogar, de la familia, aplicados a nosotros como líderes si hemos fallado. Porque a lo mejor hemos fallado 20, 30 años de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho con nuestros hijos. Y por nuestra causa ellos a lo mejor se han enfriado. He conocido personas que dicen, no, cuando ellos están grandes, ya ellos sabrán qué religión toman. Y perdieron los mejores años cuando ellos tienen que formarse, pues. Usted vea que mientras más científico el hombre, mientras más preparado, más ateo es. No, se ríen. No quieren saber, son muy cultos. Se las saben todas. Y no saben ni dónde tienen la nariz. Y vemos esto muy... ¿Por qué? Porque les hemos dado mucha tregua, mucho espacio. No hemos ejercido lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Y hablarás con tus hijos al entrar, al salir, en el camino, al acostar, al levantar. Y los pondrás como en sus frontales, la palabra de Dios. O sea, ¿por qué, amados? Porque Dios nos está dando eso. Porque sabe que el muchacho necesita así a cada rato, a cada paso ahí. Si usted no hace eso, él se quedará sin formación. Si usted no está ahí, se sienta ahí a ver las tablas 2x2, 2x3, 2x4, como canción. Porque si no, él va a estar solo saltando y brincando, haciendo lo que él quiere. El muchacho necesita un entrenamiento así. Entonces nosotros tenemos que sentarnos allí
Si no, él no va a hacer nada, no le termina ni la primaria. Y él mismo dirá, es que yo no sé nada. Y será un problema social. Si en lo secular es así, en lo espiritual mucho más. Usted vea, a mí me da mucho gozo cuando veo niños que me recitan la Biblia, versos, hay unos que están muy capacitados diciendo un verso bíblico y se les nota el aplomo. Y hay otros que no pueden, porque no han sido enseñados. Las maestras hacen una labor aquí, 1 hora por semana, los que llegan temprano, pero no están enseñados en la casa a repetir. Entonces, los límites, el estímulo, tú sí puedes, tú eres lo mejor, tú eres un hijo de Dios, mira lo que dice la Biblia, tú eres un salvado por la sangre de Cristo. Y ellos tienen que saber, amados. Entonces la autoestima espiritual, no, pero yo soy un hijo de Dios. Un jovencito de 12 años que ya conoce la palabra, ya sabe comportarse, ya es un motivo de gozo en el corazón nuestro y no de vergüenza. Eso no es verdad que a veces a los 14, 15 años ya el muchacho se descarrió. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿De quién depende eso? ¿Vino torcido? ¿Nació torcido? ¿Usted cree que nació torcido? Usted tiene que enderezarlo, llevarlo de manera correcta. Entonces hay estímulos, hay formas. Es verdad que hay niños difíciles, pero ahí está la gloria de Dios, pues, hermano. Es con tu ayuda, Señor, que lo voy a hacer. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Entonces ahí viene el clamor. Lo que decíamos el martes. Usted coge y lo ministra. Ora por su cabecita en las noches dormido. Ora por sus pies. Lo unge con aceite. Toca su corazón. Sana este corazoncito, Señor. Y de paso sana el mío también. Entonces, estamos tratando de llevar una vida espiritual en el hogar. Eso traerá un fruto, amados, traerá fruto. Usted no crea que eso queda allí, amado. Así como trae fruto el que usted no lo cultivó, el que no le enseñó. ¿Qué va a hacer un muchacho de 16, 17 años que es violento? Usted vea, hay niños que lloran y gritan y patalean para que les dé algo. ¿Y qué es lo que hace el padre? Toma, cállate, ya, toma. Ese niño, ese joven, después a los 17, 20 años, también va a patalear para que le den las cosas. Y como ya no se va a poner como berrinche, como bebé, él querrá aplicar la violencia para obtener lo que siempre se le dio sin ningún esfuerzo. Y esa es la razón de por qué hay tanta violencia. ¿Por qué hay jóvenes que están totalmente perdidos? No tienen norte, no tienen identidad. Como dice la escritura que vimos al comienzo, alejados de la ciudadanía de Dios, sin esperanza, sin promesa, sin pactos. No tienen nada, son desventurados. Hay una desventura, no hay posibilidades para ellos, no hay posibilidades. Y nosotros como padres debemos de prever que eso va a ocurrir. Entonces tenemos que tomar las riendas.
y ser perseverantes, estimularlos. Si usted le dice, eso, lo que has hecho está mal, siempre está mal, entonces él se acostumbra a que nunca se le dice, no, está muy bien, pero lo vamos a hacer ahora mucho mejor. Entonces es algo distinto, eso no vale. Dice, no, está bien, pero vamos a hacer otra vez y verás que ahora va a salir mucho mejor. Entonces él aprende a que hay una retribución y se esforzará porque se le reconozca. ¿A quién no le gusta una mención? ¿A quién no le gusta que cuando reparten las libretas en la escuela dice, a ver, el niño tal tiene la mejor calificación? ¡Wow! Ese niño se reconoce. Y los compañeros, ¡wow! Entonces, ¿cómo hacer victorioso un niño? Haciéndole ganar menciones. Eres muy bueno, eres el mejor, y se acostumbra. Entonces él quiere en la clase también ser el mejor, porque en su casa es el mejor. Le estamos diciendo siempre que es el mejor. Entonces él se va a esforzar, porque la vida es una carrera, amados, y hay que hacer méritos. Hay que hacer méritos en todos los niveles, en todos los aspectos, amados. Quien tiene más menciones es el que mejor se ubica. Entonces tenemos nosotros que enseñarle a ellos a que tienen que crecer siendo gratificados de una manera justa, no sobrevalorando ni sobredimensionando, sino enseñándoles a que tienen que esforzarse para ganar una mención. No siempre tiene que ser material. Un abrazo, una mano en el hombro, un estrechón de mano, es mucho más que llenarlos de regalos, porque ellos se malacostumbran también. Tenemos que darle, sí hay que darle dentro de nuestra posibilidad, pero no despertar algo que no debe ser, sino que tiene que ser retribuido espiritualmente, con amor. Decir, bueno, hijo, yo estoy contento contigo. Y eso llenará el corazón de él. Si no dirá, nunca estuviste contento conmigo, papá. Hice de todo, pero nunca te logré hacer que me digas bien. Tenemos que decirle bien, muy bien. Mire cómo dice el Señor cuando entramos al Señor. Bien, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo actúa Dios? Esa es la palabra de Dios aplicada a nuestra vida. Tenemos que aplicar lo que conocemos, amado. Tenemos que cambiar muchas veces criterios en nuestra vida. Vayamos a 1 Corintios 1:10. Muchas veces, amado, vivimos en conflictos, problemas, porque ponemos una posición de la que no queremos salir. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. O sea, la contienda trae división. Y nosotros tenemos que tener una misma manera de sentir, de actuar, de tener comunión. Comunión significa que nos une algo en común.
Y eso es nuestra vida, amados. Vayamos al libro de Efesios 1:17 para que vean lo que el Señor nos prescribe. Dice el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amados, significa que los ojos del alma tienen que ver la realidad que Dios quiere que veamos. El enemigo le va a poner a usted las cosas oscuras, pero cuando usted ora para que la supereminente poder de Dios le revele el misterio de las cosas que tenemos que conocer, entonces usted recibe un espíritu de sabiduría, de conocimiento. En usted se opera un cambio que le permite entender a los demás. Usted se da cuenta lo mal que le está hablando a alguien. Se da cuenta qué es lo que tiene que hacer. Y viene un espíritu de paz, amado, a su vida y dice: no, mira, esto es así. Cálmate, esto es así. Y usted con la palabra lo va alineando y le va diciendo las cosas, de tal forma que si está en el Señor, esa persona lo va a recibir, porque viene de parte de Dios, porque usted ha recibido revelación con un espíritu de sabiduría. Una de las cosas que menos tenemos es que nos ofuscamos, no escuchamos lo que nos están diciendo, mandamos a callar, gritamos, perdemos la paciencia y viene el conflicto. Viene el conflicto. Nos pasa a todos. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios espíritu de revelación y de sabiduría, que nos transforme para que nuestros ojos del alma puedan ver, puedan discernir, puedan entender y podamos nosotros ser personas que tenemos lo más importante en nuestra vida. ¿Qué es la sabiduría? ¿No es el temor a Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando usted está lleno del temor a Dios, usted se guarda pues de decir una grosería. Hay personas que dicen: no, yo le dije la verdad. Usted puede decir la verdad, pero la atraviesa con un cuchillo, pues, la verdad. Usted tiene que decir la verdad de modo amable, con paz. Entonces se evita la confrontación. Y si no está listo para hablar, la Biblia dice que el hombre sabio cierre su boca, amado. No diga nada, quédese callado. Hable cuando las cosas ya estén, cuando las aguas se han calmado. Entonces allí tenemos que hablar, porque si no va a salir de nosotros mucha lava, mucha piedra, mucha basura, y eso va a traer problemas, amados, porque hay palabras que no se olvidan.
cuando decimos, cuando ofendemos, vamos dando, y eso no está bien, amado. Por eso es que necesitamos ir al trono de la gracia para encontrar gracia y el oportuno socorro para que podamos pedir perdón, porque somos humanos y hemos errado. A propósito, errado viene de caballo. A los caballos se les erra. Estás errado. Eres un caballo, le está diciendo, ¿no? Eso no es así. Pero errado como que es una palabra cortés. No es lo mismo que le digan, eres un caballo, a que le digan, estás errado. Pero si estás errado, igual, si lo entiende, soy caballo. Me han errado. Solo para que se sonrían un poco más. Es que cuando recibimos la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta, ¿qué vamos a decir? Si usamos la palabra correctamente, entonces vamos a dar de una manera adecuada. Para ir terminando, amados, vayamos a Romanos 5, en el verso 12. Romanos 5, verso 12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amados, todos hemos pecado. Entonces, nadie puede decir, yo nunca he hecho eso. Eso no, yo no. La Biblia dice, y si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros y a Él le hacemos mentiroso. Más bien sea el hombre mentiroso y Dios veraz, dice el libro romano. Entonces, tenemos que darnos cuenta que casi todos los días necesitamos pedir perdón, porque pecamos a cada rato. Es importante, amados, que tomemos nota de la formación que podemos dar a los demás como líderes espirituales, permaneciendo en la palabra, enseñando la palabra, enseñándola con el ejemplo, cambiando nuestras actitudes, reconociendo, amados, que no podemos tener un doble sentir, que debemos decir sí, sí, no, no, punto. Entonces, cuando nuestros hijos nos ven que decimos sí, es sí. Decimos no, no, y el chico dice, uy, ya dijo no. No es no. Y se acabó la discusión. Ya usted no se mueve de ahí. Entonces él aprenderá la lección. Dice, no, mi papá, mi mamá dijo no, no es no. Ahí no se negocia. Entonces, eso enseñará disciplina. Eso es formación. Eso es autoridad. Esos son principios claros. Entonces, cuando usted le dice, bueno, te prometo, cúmplale. Te prometí un juguete, te prometí un helado, cúmplale. Te prometí una palmadita, cúmplale. ¿Ya? Entonces ellos ya saben. Mi papá me decía, cuando se vaya a la visita, hablamos. Ya sabía yo. Con la mirada nomás. Ahora hablamos. Y ya uno se ponía, no sabía, amados. Y creo yo que eso nos educa, nos forma, nos enseña. Y la palabra de Dios, amados, es el fundamento del hogar. Sin esto, naufragamos. No hay paz, no hay orden,
no hay disciplina, no hay llenura, no hay alimento, no hay sustancia, no hay bebida, no hay nada. Hay un caos, hay un desorden. Hay lo que hubo en el principio, la tierra vacía y desordenada. Tuvo que moverse el Espíritu de Dios para poner orden. Así es la vida del hombre, oscuridad y vacía. Cuando viene el Espíritu de Dios, entonces aclara la luz y llena el vacío. Cuando tenemos a Cristo, entonces estamos llenos, fortalecidos, sembrados, arraigados, edificados y sobreedificados en Cristo Jesús. Amén. Solo termino con esto. El Salmo 119 dice así, en el verso 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Si no, no va a limpiar su camino nunca el joven. Amén. Pongámonos de pie, amados. Continuamos con este tema de la familia la próxima semana. Bendito Dios, Señor Padre bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña, nos capacita, nos disciplina, nos redarguye y nos permite, Señor, reconocer que tú eres la autoridad en nuestras vidas, Señor. Que tú nos formas, Señor, tierna y delicadamente, Señor. Tú nos enseñas de una manera especial, Señor, reconociendo, Señor, que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo, que antes estábamos alejados, ahora somos cercanos, que antes vivíamos sin Dios, sin ley, sin pactos, sin promesas. Ahora tenemos las promesas y que hemos sido hechos cercanos y familia tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi hermano.